Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes, que sus misericordias sean en toda la tierra. El Salmo 47 nos dice: pueblos todos batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él somerá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonidos de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre los santos tronos. Los príncipes de los pueblos se reunieron con pueblos de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Este salmo nos habla de la importancia que debemos alabar siempre a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el que creó el cielo y la tierra, porque Él es el que nos sostiene. Él es el único digno de alabanza y de adoración. Nuestro Padre Celestial, Él es el único dueño de toda la tierra y de todo cuanto existe. Alábale siempre, alábale con voz de júbilo cuando te levantes en la mañana, porque gracias a Él estás vivo. Alábale con címbalos, con guitarras, con trompeta, porque gracias a Él estás en esta tierra y naciste, y Él tiene un propósito para ti. Por eso nosotros debemos alabar siempre a nuestro Padre Celestial, porque su amor, su presencia y su misericordia siempre nos acompañará y siempre estará con nosotros. Él es el Rey de la tierra. Alábalo siempre, bendícelo siempre y dale gracias por todo lo que tiene, ya sea bueno o malo, porque si es algo malo, Él tiene un propósito con eso. Por eso, alábale, glorifica su santo nombre, llénalo de ti, llénalo siempre con tus alabanzas y con tu amor. Amén. Vamos a hablar algo de escuchando la voz del Espíritu. Que la Iglesia de Dios viviente escuche mi voz. Este es el momento de presentar tu oído espiritual para escuchar lo que dirá el Espíritu durante estos tiempos peligrosos. Hablaré con mi iglesia sobre mi voluntad y sobre mi plan. Por seguro no hago nada a menos que primero se lo revele a mis profetas. La palabra de Dios nos dice que la Biblia nos enseña que Dios siempre le revela todos sus secretos a los profetas. Los profetas de Dios son sensibles a la voz del Espíritu. Oyen lo que dice el Espíritu y comunican su mensaje a otros a través de la palabra profética. Sus palabras proféticas expresan lo que oye con el Espíritu y cómo lo oye. El tono de su mensaje refleja el tono celestial, como la ira, la alegría o el dolor. Un mensaje de peso dado frívolamente no daría un reflejo verdadero de lo que se transmite desde el cielo. Sus palabras se convierten en la voz del Señor en la tierra. Se necesita una cercana relación personal con el Espíritu para que un profeta escuche constantemente su voz y exprese lo que está diciendo y cómo quiere que la gente escuche el mensaje. ¿Cómo alguien puede escuchar la voz del Espíritu? Los profetas, así como otros, debemos sintonizar nuestros oídos con el reino sobrenatural. Cuando dos personas están hablando, las palabras pronunciadas por una persona vibran como ondas sonoras a través del aire que producen energía y son escuchadas por una segunda persona. La persona que habla sería la fuente del sonido. El aire sería el conductor a través del cual el sonido viaja, y la persona que escucha las palabras sería el receptor. El sonido no puede viajar a través del vacío. Muchos no oyen al Señor hablar a través de su espíritu porque esperan que hable como un hombre, pero Él es un espíritu y habla de manera que son misteriosas para la mente carnal. La fuente, el conductor y los receptores de las palabras del espíritu lo hacen muy diferente de las palabras de los hombres. Estos tres elementos
del discurso en el reino sobrenatural. Vamos a verlo a continuación. Primero, fuente y naturaleza de la palabra del Espíritu. El Espíritu es aliento y viento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Sus palabras se mueven con el viento y se pueden llamar palabras de viento. Escucha la palabra del viento. El Espíritu sopla a través de la iglesia. Apocalipsis 2:7. Las palabras del viento no están talladas en piedra como la ley que Dios le dio a Moisés. En cambio, la palabra del viento son como suaves susurros con el que Dios le habló a Elías después del terremoto en fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego un sonido de un suave soplar. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. El Espíritu habla palabras del viento como un soplo suave. La intensidad de un sonido se relaciona con la cantidad de energía que contiene. Un sonido con más energía tiene mayor intensidad y se considera que es más fuerte, como el trueno. Las palabras de gran energía del Espíritu son creativas y reveladoras. Sus palabras llenan de lo más alto nivel de energía, producen milagros creativos. Dios habló al universo, a la existencia. Hebreo 11:3. Sus palabras crearon todo lo visto. Cada criatura es una expresión de la palabra de Dios. La palabra del Espíritu que revela el llamado de una persona está llena, mi querido hermano, de energía. Esta energía se puede manifestar de maneras especiales, haciendo que el llamado de una persona sea particularmente memorable. Cuando Saulo viajó a Damasco, una luz brillante centelleante a su alrededor y fue llamado a ser siervo y testigo de Jesús. Hechos 26:12 al 18. La palabra hablada por el Espíritu al revelar un llamado puede traer la luz y vida a una escritura o institución específica. A medida que los profetas son tocados por el Espíritu, al escuchar su llamado pueden ser movidos en sus corazones para activar este llamado. Sentimientos poderosos dentro de ellos les obliga a hacer lo que Dios quiere que se haga. Esto es pasión. El sonido de la voz de los espíritus está en una franquicia sobrenatural que está fuera del rango de escuchar con los oídos naturales. Pero eso no quiere decir que Dios a veces te oiga con voz audible. Si Él quiere, lo puede hacer. La franquicia se relaciona con la cantidad de ondas de sonidos o sobrecarga de energía por segundo. El sonido del trueno distante tiene una frecuencia baja, mientras que un silbido tiene una frecuencia totalmente alta. El tono de una voz sube y baja con frecuencia. Las personas tienen voces agudas cuando están ansiosas, cansadas o tratan de persuadir a los demás. La carne, el mundo y el diablo a menudo usan voces persuasivas con tonos altos, tratando de hacer que la gente lo siga. El Señor está en reposo, con todo bajo control. Entonces la voz del Espíritu es generalmente suave, amable y baja. El Señor es mi pastor, me hace recostarme en verdes pastos y me produce junto a aguas tranquilas. Salmo 23, 1, 2. Cuando la gente espiritual escuchó palabras del cielo, las personas naturales alrededor no podían entender. Juan 12, 28, 29. El Espíritu tiene una voz única, como cada persona tiene una voz única, pero diferentes personas pueden escucharlo de diferentes maneras, mi querido hermano. El Espíritu habla en diferentes tonos para diferentes propósitos. Habla con tonos bajos de autoridad para traer corrección y tonos suaves para brindar comodidad. Tonos más suaves parecen más amigables y útiles. El Espíritu puede usar tonos suaves para guiar a una persona. Los tonos bajos están asociados con la autoridad y la verdad. El Espíritu a menudo habla con tonos bajos y autoritativos para traer corrección. Cuando Él habla con estos tonos, no hay duda sobre su significado. La corrección no es agradable en ese momento, pero cuando se le da lugar, trae paz. Hebreos 12:11. Conductor de la palabra del Espíritu. El conductor
por el cual viaja la palabra del Espíritu, no es el aire o de cualquier cosa natural. No hay un conductor natural continuo entre el cielo donde Dios está entronizado y la tierra donde la gente quiere escuchar de Él. La palabra del Espíritu viaja a través de un conductor espiritual conocido como la palabra de Dios, como en el Espíritu. La palabra Espíritu no está en mayúscula en esta frase porque se relaciona con el ámbito espiritual en lugar del Espíritu de Dios. Dios es Espíritu y quien lo adora deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El término en el Espíritu significa un estado de profunda comunión espiritual con Dios. Apocalipsis 1:10. Las personas religiosas llamaron a Cristo el Hijo de David, pero en el Espíritu David lo exaltó como Señor. Mateo 22:42 al 44. Juan está en el Espíritu cuando escuchó una voz que le ordenó escribir una visión y luego enviarla a las iglesias. Apocalipsis 1:10-11. Cuando los profetas caminan en el Espíritu, se mantienen en posición de escuchar la palabra del Espíritu. ¿Cuáles son los receptores de la palabra del Espíritu Santo? Un hombre natural puede escuchar sonidos naturales, pero no sonidos espirituales. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, como nos decía nuestro amigo Pablo, 1 Corintios 2:14. Jesús sabía que muchos no escucharían verdades espirituales. Él repentinamente hizo la declaración: si alguien tiene oídos para oír, oiga lo que dice. Marcos 4:23 y 7:16. Aunque la persona a su alrededor tiene oídos naturales, pocos tenían oídos espirituales sintonizando a la frecuencia correcta. Estaban hablando de personas que podían escuchar la frecuencia con que Dios hablaba por su espíritu. Como Isaías es profeta, escribió dos cosas: abre los oídos de las personas a las verdades espirituales, la salvación y el discipulado. Primero, cuando las personas se salvan o se convierten a través del nuevo nacimiento, su corazón ha cambiado y ellos pueden entender la verdad espiritual. He aquí, el Señor vendrá a salvar y los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los ojos de los sordos se abrirán. Isaías 35:4-5. La escritura se refiere a los años físicos y espirituales. Cuando las personas son salvas, pueden ser capaces de reconocer la voz del Espíritu hablando. Sin embargo, es posible que no escuche su voz muy a menudo hasta que estés preparado para escucharla. Segundo, cuando la persona se disciplina, los alumnos pueden comprender verdades espirituales. Un discípulo de Jesús abraza su palabra. El Señor despertará mi oído para que oiga como un discípulo. Isaías 50:4-5. Cuando los creyentes diligentemente buscan las cosas espirituales, su oído se sintoniza con las cosas del viento del Espíritu. Cuando ponen el reino primero, estudiando la palabra de Dios y buscando lo espiritual, se vuelven más sensibles a la voz del Espíritu. El corazón de un profeta debe estar preparado para escuchar consistentemente la palabra del Espíritu. Estas palabras son recibidas por el Espíritu del profeta y transmitidas a la mente. Los oídos espirituales escuchan sus palabras, no los oídos naturales. Se necesita oídos espirituales sintonizados con la franquicia del Espíritu para escuchar conscientemente las palabras del viento. Mientras que el Espíritu pueda hablarles a los bebés en Cristo, sus palabras son escuchadas mejor por oídos espirituales entrenados y entendidas mejor por mentes renovadas. Oídos espirituales y una mente renovada son productos del crecimiento espiritual que renuncia a la carne. Escuchar el Espíritu está directamente relacionado con el crecimiento espiritual del profeta. Los oídos espirituales de un profeta deben ser entrenados para escuchar lo que el Espíritu dice. Esto se puede hacer conociendo la palabra de Dios y experimentando su presencia. Conclusión: el Espíritu habla a menudo a sus profetas
Su conocimiento de cómo escuchar su voz es importante para que hable por Él. Sus palabras son sobrenaturales y llenas de energía ilimitada. Él habla con frecuencias que no pueden ser escuchadas normalmente por el oído natural. Cuando habla a un profeta, sus palabras son escuchadas por el espíritu del profeta. Afinar los oídos espirituales a su frecuencia requiere crecimiento espiritual. Mantenerse atento a su frecuencia implica un estilo de vida comprometida con el Señor. Utiliza diferentes tonos de voz para corregir, consolar y guiar. Esté atento a su frecuencia y escucha atentamente el tono de voz. Abra el mensaje del Espíritu Santo, el tono apropiado para transmitir la plenitud de su mensaje. Muchas veces, mis queridos hermanos, para aprender a escuchar la voz necesitas mucha oración y necesitas mucho ayuno y mucha entrega a nuestro Padre Celestial. Tienes que renunciar a las cosas de la carne, porque las cosas de la carne te van a apartar siempre de nuestro Padre Celestial. Tienes que escuchar lo que en verdad tú deseas. Tienes que decidirte o ser un profeta del Señor o seguir las cosas que no son de la carne. Nuestro Padre Celestial siempre, pero siempre quiere que haya profetas. En los días de nosotros, el profeta Joel dijo que los jóvenes verán visiones, que los niños, no solamente visiones, los niños escucharán su voz, que los jóvenes también soñarán, los ancianos tendrán sueños. Estamos en este tiempo, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, estamos en una época en que el Espíritu de Dios está disponible para todo aquel que verdaderamente lo quiera y todo aquel que verdaderamente esté dispuesto a renunciar a muchas cosas por Dios. ¿Quieres oír el Espíritu Santo? Se puede escuchar aún en forma audible. Lo puedes escuchar con tus oídos o lo puedes escuchar con tu corazón. También puedes tener visiones, revelaciones y sueños. Yo lo escucho con mi corazón, también lo he escuchado audiblemente y tengo visiones y sueños. ¿Por qué? Porque está en la búsqueda que tú tengas con Dios. A medida que tú busques a nuestro Padre Celestial, Él se glorificará en tu vida. Pero recuerda, son dones que el Espíritu da de acuerdo a cómo Él quiera. Y el ministerio de profetas lo da nuestro Señor Jesucristo también, de acuerdo si Él lo desea o no. Pero si tú insistes y si tú llamas y si tú estás pendiente de eso, tenlo por seguro que el Espíritu Santo te lo dará. Pero búscalo permanentemente y constantemente y verás las grandes cosas que el Espíritu Santo hará en tu vida y en todas las personas que están a tu alrededor. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido por cada persona que está aquí. Te pido por cada persona, Padre Celestial, que oiga este video, para que ellos sientan hambre y sed de ti, para que ellos estén dispuestos, Padre Celestial, a renunciar a las cosas del mundo, Señor, y seguir tu palabra, seguir tu amor, seguir tu consuelo. Yo te pido, Dios eterno, misericordioso, que tu amor, tu presencia, tu misericordia esté en cada uno de ellos. Que seas tú, Padre Celestial, transformando su vida, que en ellos nazca más deseo de ti, Padre Celestial, de buscarte, de aclamar tu santo nombre, de adorarte, Padre Celestial, porque solamente tú eres digno de alabanza y adoración. Señor, que cada persona tenga cada día más hambre de ti y de tu presencia. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor, tu misericordia, tu presencia esté con nosotros. Que tu amor, tu misericordia, tu presencia se derrame
Que tu amor, tu misericordia, tu presencia cada día nos ayude. Te lo pido, Padre Celestial, oh Dios eterno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres santo, tú eres único, mi Rey, tú eres nuestro consuelo y siempre serás, Padre Celestial, nuestra ayuda. Oh Dios eterno, te doy gracias por todo lo que haces. Te doy gracias por tu guía, Padre Celestial, y te doy gracias por tu amor. Que tu misericordia, Señor, se derrame grandemente en cada uno de nosotros. Amén y amén. Querido hermano, si quieres colaborar para comprar el terreno de la iglesia Betel Eliasá, lo puedes hacer a través de la cuenta de Nex 310-601-6670. O si vives en el exterior, te puedes comunicar con nosotros al más 57 310 601 6670. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, que sus misericordias sean renovadas cada día en ustedes, que su amor sea cambiado cada día y que cada día haya más y más de Dios en ustedes y menos de ustedes. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga, mi querido hermano.